a esta sesión que es seguida por la de bases de la investigación, donde exploramos los conceptos pues primordiales, sintéticos, pues pilares de lo que es todo tipo de investigación y en específico el modelo D16 de la universidad, que establece una serie de pasos para completar cualquier proceso de investigación, un proyecto en este caso de tipo posgrado. Bueno, como saben, mi nombre es Carlos Wintermelo, tengo estudios completos de doctorado y estoy impartiendo ahora mismo esta materia sobre investigación. Vamos al siguiente material. El objetivo es convertir en práctica lo aprendido sobre las bases de la investigación. Es decir, estoy conectando los temas como quien va uniendo los eslabones de una cadena con fines didácticos. Es mi primordial pues interés, que se aprenda y se profundice en temas que van a ayudarles a desarrollar investigaciones profundas. Aprender nuevas herramientas TICS también ese es otro objetivo, que apoyen el proceso y el proyecto de investigación. Como ustedes saben, la Universidad UMESIT es pionera, es punta en cuanto a la virtualidad y también el desarrollo de una sociedad digital. Bueno, quiero hacer énfasis en dos principios que me parecen esenciales en este esfuerzo, en todo esfuerzo de investigación. Número uno, el enfoque. Perseguir una sola liebre y también no inventar el agua tibia, el respeto por el pasado, lo que llamamos muchas veces estado del arte. Es decir, cada investigación debe estar parada o sostenida por los elementos que fueron descubiertos anteriormente, por investigaciones similares anteriores, de modo que no estemos repitiendo esfuerzos que ya se llevaron a cabo, incluso muchas veces con éxito. Esta es la estructura general del trabajo de grado. Voy a insistir sobre ella para que pues también la vayamos no memorizando, sino comprendiendo. Ahí están los elementos que yo llamo accesorios. Son necesarios, pero son accesorios. La portada, dedicatoria, agradecimiento, el abstract, el índice general, todo lo necesario para introducir al lector por el camino de la hilación de la lectura. Luego viene la introducción que debe decirnos de un modo general lo que se va a encontrar en el trabajo. Y en el primer capítulo van a verse desarrollar la problemática. La problemática va de la mano con una serie de inquietudes, de ideas que nos llevaron personalmente a interesarnos en el tema que estamos estudiando o investigando. Descripción de la problemática, formulación de la pregunta de investigación. Bueno, comentábamos antes que siempre tiene que haber una referencia de lo deseado y lo que está ocurriendo para saber qué es un problema. Hipótesis en el caso del enfoque cuantitativo o premisas y proposición en el caso del cualitativo. Y los objetivos generales, objetivos específicos, finalmente cerramos con justificación del tema, por qué es importante llevar a cabo esa investigación. Después entramos en la parte teórica, pero esta parte teórica, si se fijan, también une conceptos, establece investigaciones anteriores, es como el estado del arte, es el principio de no empezar de cero, de no estar inventando el agua tibia. Ahí tenemos que poner incluso el marco legal que sirve de apoyo para todo nuestro desarrollo, nuestro trabajo. Y por supuesto entramos al tercer pilar importante, que es la metodología. Ahora, en un ratito vamos a profundizar mucho más en esto, paradigmas, todo eso, irlo como en un embudo, estableciendo, haciéndolo fino, para que logremos entonces que por medio de enfoque, de no perseguir una liebre a la vez, que sea comprensible nuestro esfuerzo y podamos llegar a puntos realmente
pues significativos y que sean de ayuda para el conocimiento general. Después se da el análisis e interpretación de los resultados de los hallazgos, técnicas de datos. Yo les voy a sugerir que de la mano con lo que yo voy enseñando y también con la enseñanza de otros profesores, de la mano de todo eso, también consulten mucho a Sampieri. Hay mucha terminología diversa en cuanto a investigación. Nosotros apoyémonos en Sampieri para no pues estar hablando en idiomas diferentes. Yo he tratado de hacer esto en esta presentación. Ok, y cerramos entonces con bibliografía, apéndice. Todo esto lo revisamos en las bases de la investigación, así que no voy a ser tampoco redundante. Listo, estos son los tres elementos más importantes sobre los cuales, los tres pilares sobre los cuales vamos a estar trabajando. Y aquí quiero hacer énfasis en la lógica de la investigación. A ver, yo hice la analogía con un médico. Voy a insistir sobre esa analogía para mis fines didácticos. Primero tenemos un problema que es una situación no deseada, un desconocimiento, una incertidumbre. Queremos pasar de un estado de desconocimiento a un estado de conocimiento. Y muchas veces lo queremos para resolver algún síntoma. En el caso del doctor, tenemos la tos, pero no sabemos qué provoca la tos. Puede ser un virus, puede ser un montón de causas. Entonces, dentro del enfoque científico, lo que buscamos son pruebas, elementos que nos guíen en ese sentido. Establecemos un supuesto que se llama hipótesis en el caso cuantitativo, o también consideraciones en el caso cualitativo, una proposición, algo que es necesario porque se convierte como en un blanco para la flecha. Nos permite saber dónde tenemos que recoger información, a quiénes vamos a entrevistar, por ejemplo. Luego se da la recolección de datos, se emiten una serie de resultados y en el caso de que nuestra metodología así lo requiera, pues terminamos con una propuesta. Vamos a profundizar sobre esto. A ver, vámonos como en cascada. Lo primero que hay que establecer en cuanto a la metodología es lo más abstracto, lo más etéreo, llamémoslo así, lo más propio de la imaginación y no concreto, no racional todavía. Comenzamos con el paradigma y esto tiene que ver con la epistemología, es decir, con la naturaleza de la búsqueda de la verdad. Esto es algo filosófico, ¿no? Y en esa profundidad he decidido pues apoyarme en dos conceptos que son los que me parecen más precisos. No los menciona tal cual Sampieri. Sampieri no habla de paradigmas tal cual. Pero sí se sabe que las investigaciones dieron dos naturalezas en la búsqueda o dieron con dos naturalezas en la búsqueda de la verdad. Una es causal, es decir, que un elemento provoca otro y hay una especie como de escalones newtonianos, me refiero a causa y efecto, que nos llevan a una realidad y el conocimiento se puede encontrar así. Esto va sobre todo por el lado cuantitativo, es decir, hay manera de relacionar de manera objetiva, pues por medio de cantidades, un elemento y otro, un factor y otro. Otro elemento es la comprensión, es decir, el, la investigación o la adquisición de algún conocimiento ya no depende de una relación objetiva comprobable entre la acción, el actuar de un elemento y otro, sino que tiene más que ver con los elementos humanos que cargamos nosotros dentro y cómo vamos comprendiendo, tal como dice el término, estos elementos, cómo vamos poco a poco sedimentando, obteniendo información que nos lleve a cambiar nuestra perspectiva y nuestra percepción. Y esto es la base filosófica, epistemológica de la investigación pues cualitativa. Y de ahí pasamos entonces
al método. Que el método, o sea, el método nos va a definir en este caso qué queremos hacer con esa investigación. Si queremos saber solamente que hay, por ejemplo, un nuevo planeta en el cielo, en la galaxia, y para enriquecer pues el acervo cultural de lo que, y no solo de cultural, sino el acervo de conocimientos sobre nuestro universo, y entonces ahí sería investigación básica o pura, es decir, estamos buscando una respuesta para una pregunta, pero solamente para dejarla ahí como un elemento, pues, que va a hacer a la humanidad un poquito más conocedora de lo que le rodea, o la queremos aplicada. En el caso de la medicina, sigo usando el ejemplo del médico, es de tipo aplicada, porque no solo queremos saber qué virus es el que está presente en el cuerpo del paciente, sino que queremos tener ese conocimiento para resolver los síntomas. ¿Mm? Entonces, fíjense, estamos por un lado en lo epistemológico, viendo si queremos buscar la realidad o la verdad por medio de relaciones prácticamente objetivas entre diferentes variables, o si queremos ir comprendiendo la verdad de un modo cualitativo. Y por otro lado, tenemos que tomar la decisión de si nos vamos a quedar hasta el nivel del conocimiento o al nivel de aplicar el conocimiento. Ahora sí, usando a Sampieri, llegamos al enfoque tomando en cuenta los dos pasos anteriores que vienen en forma de cascada cayendo, si el enfoque va a ser cuantitativo o cualitativo, dependiendo de lo que hayamos buscado en lo epistemológico y lo que hayamos buscado también en el método de investigación pura o de investigación aplicada. Cuantitativo, cualitativo o mixto. El libro de Sampieri, que es ya referencia obligatoria, les maneja los detalles de todos estos elementos y seguramente ustedes podrán eh, revisarlos con mayor minuciosidad a la luz de este libro. Entonces, de ahí caemos en el tipo de investigación que Sampieri también llama alcance. Y estas investigaciones pueden ser exploratoria, que es lo más superficial. Un censo es exploratorio, solo queremos saber las cifras actuales, sin buscar explicaciones, sin buscar relaciones o correlaciones, sin describir el fenómeno en sí, simplemente tener información exploratoria inicial sobre lo que pues es nuestro sujetos de estudio. Después, descriptiva, que ahí creo que van a caer la mayoría de ustedes de la investigación, donde sí buscan describir un fenómeno. Por ejemplo, describir el modo en que se evalúan los profesores de la escuela tal, tal, tal. ¿Mm? La correlacional, que ahí busca establecer vínculos pues, de causas y consecuencias con entre diferentes variables. ¿Mm? Y la explicativa, que no solo describe el fenómeno, sino que explica sus causas, establece a qué se deben. Y finalmente, el último escalón, donde va a terminar la cascada, es el diseño de la investigación. Tenemos lo epistemológico, lo filosófico, sobre cómo creemos que se encuentra la verdad. También tenemos si va a ser investigación básica o va a tener un fin aplicado. También tenemos si va a ser cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Mm? Ya pensando en la instrumentación, fíjense cómo se va haciendo concreto. Ya se va convirtiendo en los elementos que vamos a practicar, que vamos a llevar a cabo, que vamos a aplicar. Y también sabemos ya el alcance, si la queremos exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y finalmente en el diseño, número 1, ahí los he agrupado en las primeras que son las cuantitativas, que puede ser no experimental, cuasi experimental y experimental, y ahora les voy a explicar en qué consisten, y las cualitativas,
que pueden ser de teoría fundamentada, etnográfica, narrativa o investigación-acción. Todo esto está también con referencia en Sampieri. Entonces, la cuantitativa es no experimental cuando no tiene elementos intencionales en la investigación. Es decir, ustedes no segregan, no separan los grupos, no lo hacen, no lo hacen de manera pues aleatoria, de tipo aleatoria, para que haya simplemente no determinan grupos de control ni determinan grupos eh, para la observación. Y la cuasi experimental es la que sí buscan algún tipo de elemento que sea intencional, es decir, saben en qué salones van a estar los estudiantes, por ejemplo, que están observando, pero no tienen, no tienen cuestiones de azar. Y la experimental sí tienen grupos de control, si hay una comparación muchísimo, muy, pues totalmente intencional, donde incluso podrían controlar los horarios, los profesores que están dando la clase, todo ese tipo de variables que juegan un papel en los resultados finales. Creo que ustedes, la mayoría, no van a tener la posibilidad de hacer una investigación tal cual experimental y van a trabajar con una no experimental, que son las situaciones comunes del sujeto o los sujetos y la situación sometida a estudio. Es decir, van a llegar a un salón de clases donde se dan las clases de esa manera todos los días con los estudiantes que están ahí todos los días de manera normal y van a tomar anotaciones o van a hacer entrevistas o van a usar diferentes métodos de recolección de datos, pero en ese hábitat normal del estudiante. Y por otro lado están las cualitativas, que una es la teoría fundamentada, que como el nombre lo dice, busca una explicación, porque teoría es una explicación de la realidad, pero en situaciones muy concretas. Por ejemplo, por medio de diferentes fuentes de datos, pues ya sea documental, sea observaciones, anotaciones, ustedes van a llegar a una serie de conclusiones, una explicación sobre la realidad, una teoría fundamentada, esencial, que plantee el tema, por ejemplo, de cómo los estudiantes adolescentes se comportan ante la autoridad. ¿Mm? Esa podría ser una teoría fundamentada. Es diferente a las teorías formales que son más amplias. ¿Mm? Entonces, por otro lado, tenemos la etnográfica, que trabaja con temas específicos de una población, que podrían ser etnia, variables de ese tipo, elementos culturales. ¿Mm? Y también tenemos la narrativa, que revisa muchísima de la narrativa para llegar a sus conclusiones. Y finalmente la de investigación-acción, que tiene un enfoque pragmático, es decir, esta investigación-acción busca una solución para una organización específica y es de tipo aplicada necesariamente. Ya acuérdense de que hay investigación pura y hay investigación aplicada, y es de tipo aplicada porque va a buscar tener la solución de un problema. Una serie de pasos donde se toma información y hay una parte actuante. Y esa parte actuante toma las decisiones necesarias para que se dé un cambio. Entonces, instrumentos para la recolección de datos, aquí hay algunos, hay muchos más. Y hay unos que son pues, totalmente pues, cualitativos, hay otros que son cuantitativos por su propia naturaleza. Por ejemplo, información documental es cualitativo en esencia, bibliografía también es cualitativo en esencia, por supuesto, pero ustedes pudieran buscar la información documental, cuantificarla y en ese caso, pues ya
tendría naturaleza de tipo investigación cuantitativa. Las encuestas son de naturaleza cuantitativa, a menos que utilicen esa narrativa para un análisis de tipo cualitativo. Entrevistas igual, observación. Hay una serie digamos, de señales sobre cuándo se debe usar y cómo se debe usar cada una de estas técnicas que tienen instrumentos. Por ejemplo, la técnica de la encuesta tiene un instrumento que es el cuestionario. Entonces, algunas pistas son que siempre se debe buscar una economía, una cierta economía. Es decir, siempre debemos partir con el afán de gastar un mínimo de recursos. Por tanto, si hay información documental que pueden utilizar ustedes para confirmar o desestimar su hipótesis o trabajar en el sentido de su proposición, si es cualitativo, acuérdense que también pueden hacer los mixtos, las investigaciones, y en ese caso hay diferentes fórmulas que se señalan en el libro que recomiendo de Sampieri, pero que tienen que ver en cuándo se usa cada una de las partes, si son una primero y la otra después, son paralelo, o cómo se pueden trabajar estos dos elementos, cómo se pueden sumar. Entonces, eh, bueno, la encuesta, la entrevista, si de antemano tienen información similar en la documental, pues no requieren comenzar a trabajar el tema de encuesta y entrevistas porque van a gastar más tiempo y más recursos. Y la observación, sí es necesario, si no son observadores expertos, acompañarla de alguna otra técnica que confirme lo que ustedes van a trabajar. Llegamos a lo que es una expresión también, y muy posiblemente tienen que realizarla para diferentes proyectos de la universidad, una expresión del conocimiento que van alcanzando, que es el artículo científico. Este artículo científico tiene una estructura, por supuesto, diferente y es más breve que sus proyectos de grado o que incluso la tesis de doctorado. Implica un resumen o abstract, una introducción, antecedentes o estado del arte. Volvemos a lo importante que es no perseguir eh, pues una novedad que ya existe, o sea, no estar inventando el agua tibia, la propuesta, los resultados, las conclusiones, recomendaciones, trabajos futuros y la bibliografía. Y pues hacemos énfasis en varios puntos. El primer punto que hemos venido recalcando es uno, que no deben perseguirse varias liebres a la vez, hay que tener mucho enfoque en investigación. También que tenemos que respetar lo ocurrido antes, no inventar el agua tibia, ese es el estado del arte. Y tercero, me gusta la analogía mucho del médico, que es investigación científica aplicada. Identifiquen el síntoma, busquen la causa de la enfermedad y por eso tienen que recolectar datos, eso en toda investigación. Y pues también tomen en cuenta lo que hemos visto ahora, cómo caer en cascada, de modo que la metodología pase de una idea abstracta, filosófica, epistemológica, a un diseño muy concreto de cómo se va a investigar, si es cuantitativo, si va a ser experimental, cuasi experimental, no experimental, si va a ser cualitativo, de teoría fundamentada, o si van a llevar a cabo de investigación-acción, etcétera. Ya ustedes conocen esos puntos, así que bueno, por el momento eso es todo. Espero que esta semana la dediquen a uno, el ejercicio de divulgación de su proyecto final y el otro al desarrollo del mismo proyecto final. Que hasta pronto. Mi nombre es Carlos Winter y soy facilitador de este curso.